El aire de la noche estaba cargado de tensión cuando las palabras de Adrián cortaron el silencio de nuestra sala de estar. Me arrepiento de haberme casado con una mujer mayor, escupió con sus ojos desprovistos de la calidez que una vez supe que sus palabras picaban, un duro recordatorio de lo lejos que nos separamos. Mi nombre. Alara, una mujer de 36 años que trabaja para una corporación internacional. Vida con Adrien, mi esposo 3 años menor que yo. Comenzó como una armoniosa melodía. Él era un líder carismático del tipo que naturalmente llamaba la atención. Nunca me importó su dominio, de hecho, trajo una sensación de equilibrio en nuestra relación. Nuestra rutina era simple. Manejaba las tareas del hogar mientras Adrien se hacía cargo de nuestras actividades al aire libre. Fue una dinámica que funcionó hasta el día en que mi padre enfermó gravemente. Todavía recuerdo la llamada frenética de mi madre, su voz temblorosa diciéndome sobre el empeoramiento de la condición de mi padre. Corrí al hospital solo para descubrir que era demasiado tarde. El dolor era abrumador en un vacío que parecía consumirlo todo, incluido mi matrimonio. La falta de empatía de Adrián durante ese tiempo fue la primera grieta en nuestra base, una vez sólida. No vino al hospital citando compromisos laborales urgentes. Traté de entender para justificar su ausencia, pero en el fondo sabía que algo. Una señorita mientras navegaba por el dolor de perder a mi padre. El apoyo de Adrien estaba notoriamente ausente. Sus verdaderos colores comenzaron a mostrarse una vez la confianza entrañable se convirtió en una arrogancia insoportable. Nuestras conversaciones, una vez llenas de risas y sueños, ahora resonaban con discusiones y palabras amargas. Alara, ¿no puedes ver que bajo mucha presión en el trabajo? Adrien solía decir, descartando mis intentos de discutir nuestra tensa relación. Traté de seguir creyendo que esto era solo una fase, un obstáculo que podíamos superar. Pero el hombre con el que me casé, el hombre que prometió estar a mi lado en las buenas y en las malas, se estaba desvaneciendo. Reemplazado por un extraño que lucía su rostro esta noche, aunque era diferente. Esta noche sus palabras fueron como una cuchilla fría y afilada cortando cualquier pretensión de afecto o respeto. Su desdén era claro, su arrepentimiento por nuestro matrimonio palpable. Eres mayor, Alara, deberías estar agradecido de que alguien como yo decidiera casarse contigo. Adrien se burló con voz mezclada con el desprecio. Las palabras me golpearon como un golpe físico, dejándome sin aliento. Me di cuenta, duro e inquebrantable, el hombre que amaba, el hombre con el que había construido mi vida, me vio como nada más que una conveniencia, un error del que se arrepintió. Me quedé allí en silencio. El peso de palabras me aplastaron, pero en medio del dolor una chispa de algo más parpadeó. Ira, desafío, tal vez incluso una pizca de liberación. Yo era más que la suma de mis años, más que la visión condescendiente que Adrián tenía de mí. La noche terminó con Adrien saliendo furiosa a nuestra habitación y dejándose yo solo con Miss. El silencio de la casa contrastaba marcadamente con la agitación dentro de mí, pero mientras estaba sentado allí, un plan comenzó a formar un camino para recuperar mi vida de las sombras de un amor que se había convertido en algo irreconocible al día siguiente. La mañana amaneció con un sentido de propósito mientras me preparaba para él. En que la resolución en mi corazón se hiciera más fuerte. Era hora de tomar una posición para mostrarle a Adrien que yo no era la mujer mayor y débil que él pensaba que podía menospreciar y descartar. El escenario estaba listo y estaba listo para cambiar las tornas. Era hora de que Adrien viera la verdadera fuerza. La mujer que había subestimado. Los días posteriores a nuestra acalorada discusión se sintieron como caminar a través de una densa niebla. La presencia de Adrien en nuestra casa se convirtió en un recordatorio constante del abismo cada vez más profundo. Entre nosotros su actitud desdeñosa, una vez una irritación ocasional, ahora se había convertido en algo cotidiano. Era jueves por la noche cuando las cosas se intensificaron. Acababa de regresar de un día agotador de trabajo esperando una noche tranquila, pero en el momento en que entré supe que la paz era un lujo. No lo permitiría. Alara, llegas tarde otra vez. La voz de Adrián era fría y sin preocupación. Tuve que asistir a una cena. ¿Por qué no pudiste tener tiempo? Tenía una reunión importante. Adrien, te lo dije esta mañana, respondí tratando de mantener la voz firme. Esa es tu excusa para todo, ¿no es así? Tu trabajo, siempre tu trabajo, replicó con un tono lleno de sarcasmo. Sentí una oleada familiar de frustración. ¿Qué quieres que haga? Adrien renunció a mí para satisfacer todos tus caprichos. Su risa era amarga. Oh, por favor, tú y tu trabajo de alto nivel, ¿crees que eres tan importante? No, la conversación se disparó desde allí. Cada palabra, una afilada barba, apuntaba a herir la capacidad de Adrien para torcer mis palabras. Me dejó tambaleante. Sus acusaciones no tenían fundamento.
pero fueron pronunciadas. La convicción de que me hizo cuestionar mi propia cordura. Tal vez me equivoqué contigo, Alara, tal vez no seas la mujer con la que pensé que me había casado. Se burló. No pude evitar reír. Un sonido hueco que resonó en las paredes. ¿Y con quién crees que te casaste? Con Adrien, esposa sumisa que se inclinaría ante una de tus demandas. Él se acercó entrecerrando los ojos. Tal vez debería haberlo hecho, al menos ella habría apreciado lo que hago por ella. La audacia de sus palabras me dejó sin palabras. El hombre que una vez vi como mi compañero, mi igual, ahora era ante mí como alguien irreconocible. Alguien que veía nuestro matrimonio como transacción. A medida que avanzaba la noche y me di cuenta de que esto no era solo una mala racha, era una falta fundamental de valores y respeto al hombre con el que me casé y que una vez me miró con amor. Ahora me miraban con desdén y con derecho. Me quedé despierto esa noche. Los ecos. Nuestra discusión se repetían en mi mente. Cuanto más pensaba, más claro se volvía. No podía seguir viviendo de esta manera. Necesitaba liberarme de la atmósfera opresiva que nuestro hogar se había convertido. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de claridad. Era hora de comenzar a planificar mi escape de este matrimonio tóxico. Necesitaba reunir mis recursos y lo más importante, mi dignidad. Mientras salía a trabajar, miré hacia atrás a la casa y el lugar que una vez simbolizó el amor y el compañerismo ahora era un monumento a mi confianza fuera de lugar y a una relación que se había agriado sin posibilidad de reparación. Las líneas de batalla estaban trazadas. Yo estaba lista para luchar por mi libertad. El reinado de tiranía emocional de Adrien estaba a punto de llegar a su fin final y estaba decidido a salir victorioso. La té en nuestra casa era como una espesa niebla sofocante e implacable. El desdén de Adrien se había vuelto más abierto, sus palabras más cortantes, pero fue en víspera del primer aniversario de la muerte de mi padre que todo llegó a un punto de ebullición. No puedo creer que esperes que asista a esta morbosa reunión, Adrien dijo con desdén mientras me preparaba para el día siguiente. Es importante para mí, Adrien, se trata de honrar la memoria de mi padre, respondí, mi voz mezclada. Una súplica de entender a tu padre y no al mío. ¿Por qué debería hacerlo? Tengo que perder el tiempo, se burló poniendo los ojos en blanco. Sentí una ola de ira surgir a través de mí. No es una pérdida de tiempo apoyar a tu esposa durante un momento de dolor, Adrien resopló. Oh, por favor. Un año, Alara, necesitas seguir adelante. Además de yo tengo cosas más importantes que hacer. Sus palabras picaron como una bofetada, más importantes que los sentimientos de tu esposa. Le respondí con la voz. Levantándose, sonrió exactamente. Me alegro de que finalmente entiendas dónde se ubica tu pequeño drama familiar en el gran esquema de las cosas. Que fue la gota que colmó el vaso. Mi paciencia, agotada por meses de negligencia y falta de respeto, finalmente se hizo añicos. Eres increíble, Adrien, eres egoísta y sin corazón. Se inclinó hacia sus ojos frío. Eso es rico viniendo de ti, Alara, siempre tan absorta en tu trabajo, en tu propio mundo. Yo no pude contener furia, al menos me preocupo por los demás a diferencia de ti. Adrien se rió con un sonido cruel y burlón. Cuidado, es como lo llamas. No es de extrañar que tu padre siempre estuviera tan decepcionado contigo. Esa mentira, esa acusación infundada sobre mi amado padre, era más que lo pude soportar. Si sé, mi voz temblando de la sonrisa de Adrien se desvaneció reemplazada por una mirada de sorpresa. Sal de esta casa, no puedo soportar mirarte más, grité, las palabras surgiendo desde lo más profundo de mí. Por un momento Adrien miró, me dio la espalda, pero luego su expresión se endureció. Bien, si eso es lo que quieres, pero recuerda, Alara, tú eres que terminarás sola. Con esas palabras de despedida, soltó dando un portazo detrás de él. Me quedé allí temblando con una mezcla de ira, alivio y una profunda tristeza me invadió. La casa estaba inquietantemente silenciosa. El vacío dejado por la ausencia de Adrien era tanto un bálsamo como un recordatorio de en qué se había convertido nuestro. Me hundí en el sofá, mis pensamientos un torbellino de emociones. Una cosa estaba clara, no podía dejar que Adrien se fuera con su comportamiento. Era hora de que aprendiera que sus acciones tenían consecuencias. Mientras me sentaba allí, un plan comenzó a formarse en mi mente. No solo dejaría a Adrien, sino que también me aseguraría de que arrepintiera de la forma en que me trató, pensó. Él podría degradarme, abandonarme en mi momento de necesidad y no enfrentar repercusiones. Él estaba muy equivocado. Comenzaría por asegurar mis finanzas, asegurándome de estar en una posición fuerte para irme. Luego reuniría evidencia del abuso emocional de Adrien, su negligencia y su infidelidad. Si mis sospechas eran. Él no lo vería venir, era demasiado arrogante para imaginar que yo podría ser una amenaza, pero yo era más de lo que esperaba. Era Ara y había terminado de ser la víctima. Era hora de que Adrien pagara por su crueldad y yo era la persona ideal para asegurarme de que lo hiciera. La mañana del aniversario.
La muerte de mi padre amaneció como un sombrío recordatorio de la pérdida que aún resonaba en mi corazón. Adrien no había regresado desde nuestra explosiva discusión y su ausencia en este día tan significativo solo se profundizó en la herida mientras me vestía de negro preparándome para honrar la memoria de mi padre. Mi teléfono sonó. Era su nombre en la pantalla. Reavivando un destello de ira respondí preparándome. Lara, he decidido que no asistiré al funeral hoy. La voz de Adrien era casual, casi indiferente. ¿Decidiste que es el aniversario de mi padre? Adrien, no pude evitar el dolor fuera de mí. Voz: sí, bueno, tengo un juego de golf con algunos clientes, es para mi carrera, respondió con indiferencia. Sentí una risa amarga. Escapa de mis labios: tu carrera es esa. Todo lo que alguna vez piensas en lo que se supone que significa. Eres de los que hablan de obsesión con el trabajo, replicó. Esto no se trata de trabajo, Adrien, se trata de estar ahí para tu esposa cuando te necesita, le respondí con la voz temblorosa de emoción. Adrien. Suspiré audiblemente. Mira, Gara, ambos sabemos que eres capaz de manejar esto por tu cuenta, siempre lo haces. Ese no es el punto, exclamé sintiendo una oleada de frustración. Lo que sea, Lara, no tengo tiempo para esto, necesito prepararme, dijo desdeñoso como siempre. La llamada. Abruptamente dejándome en silencio. El peso de su ausencia más pesado que nunca. Fue en ese momento, rodeado por las frías paredes de nuestra casa, que me di cuenta de que Adrien nunca cambiaría. Era un hombre consumido por sus propias necesidades, incapaz de empatía o apoyo. Mientras me dirigía al servicio conmemorativo, los recuerdos de mi padre. Mi mente, él siempre había sido mi pilar de fortaleza, una luz guía en mis días más oscuros. Ahora, en su ausencia, me encontré enfrentando uno de mis mayores desafíos. Solo durante todo el servicio puse cara de valiente, pero por dentro estaba hirviendo con una mezcla de dolor e ira. El descarado desprecio de Adrien. Mis sentimientos fue una traición que no podía perdonar. Él había prometido ser mi compañero para estar a mi lado en los buenos y malos momentos. Aquí estaba yo llorando solo mientras él jugaba golf. El viaje a casa fue borroso. Mi mente se aceleró con pensamientos de venganza. Adrien me había llevado demasiado lejos y era hora de enfrentar a las consecuencias de su egoísmo. Primero comencé a sentar las bases de mi plan. Aseguraría mi independencia financiera asegurándome de que tuviera los recursos para dejar a Adrien para siempre. Luego reuniría evidencia de su negligencia y abuso emocional y construiría un caso que lo dejaría sin nada. Cuando entré por la puerta de nuestra ahora casa sentí una nueva sensación. Sentido de determinación. Adrien me había subestimado confundiendo mi paciencia con debilidad, pero estaba a punto de aprender cuán fuerte podía ser. Ahora el juego había cambiado y yo ya no seguía sus reglas. Era hora de que Adrien enfrentara la música y yo sería el que dirigía la orquesta los días posteriores. Funeral fueron una mancha de preparación silenciosa y fría determinación. Era como un jugador de ajedrez planificando meticulosamente cada movimiento. Mi primer paso fue asegurar mi independencia financiera. Una tarea que abordé con un nuevo sentido de urgencia. Fue durante este tiempo que hice un descubrimiento que intensificaría mis planes. Encontré los papeles del divorcio en el escritorio. Adrien ya firmados. Su audacia al prepararse para el divorcio sin siquiera una discusión era un mensaje claro de su desprecio por nuestro matrimonio. Mirando los papeles, una mezcla. Una sensación de shock y alivio se apoderó de mí. Este era el punto sin retorno. Llamé a Adrien, necesitaba confrontarlo sobre esta traición final. Adrien. Encontré los papeles. Divorcio. Así es como me dices que se acabó. Mi voz era firme enmascarando la agitación dentro de su risa helada. ¿Los encontraste? Me ahorra la molestia de mencionarlo. Pensé que era lo que querías, dado cómo han sido las cosas. Su despido casual de nuestro matrimonio encendió un fuego dentro de mí. ¿Crees que puedes descartarme? Después de todo. No se trata de descartar a Lara, se trata de seguir adelante. Necesito a alguien que apoye mi carrera, no alguien que siempre esté compitiendo conmigo, respondió su tono mezclado con arrogancia. La ironía de sus palabras fue casi ridícula. Apoya tu carrera, ¿qué pasa con mi carrera? Adrien, ¿qué hay de apoyarme? Adrien se burló. Tu carrera.
Por favor, Alara siempre ha sido sobre ti y tus logros. Estoy cansado de estar en tu sombra. Sus palabras dolieron, pero me negué a dejarle ver mi dolor. Estás delirando. Adrien siempre ha sido el que estaba en el centro de atención. Yo solo era el uno detrás de ti, limpiando tu desorden. Hubo pausa y luego la voz de Adrián se volvió fría. Bueno, Alara, si no estás contenta con el divorcio, no dudes en impugnarlo, pero ya terminé aquí. Necesito un nuevo comienzo con alguien que me aprecie. La llamada terminó dejándome en una habitación llena de recuerdos de un amor que se había vuelto amargo, pero en medio de él había una sensación de liberación. Adrien había mostrado sus verdaderos colores y ahora era el momento de pintar una nueva imagen de mi vida. Uno en el que él no tenía lugar. Llevaría los papeles del divorcio al tribunal de familia, pero no sin antes asegurarme de tener todo en su lugar para dejar a Adrien sin nada. Que su arrogancia, pensó que podía controlarme, derribarme, pero estaba a punto de aprender que Alara no era una mujer para ser subestimada. La venganza que planeé no era solo para mí, sino por cada momento de negligencia, cada insulto, cada vez que me hacía sentir indigna. Adrien se arrepentiría de haber subestimado la fuerza de la mujer. La que se casó mientras establecía mi plan. Una sensación de empoderamiento me envolvió. Ya no era la esposa pasiva que se sometía a la voluntad de Adrián, era una fuerza a tener en cuenta y mi tormenta apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Meticulosamente reuní evidencia de la negligencia y emocional de abuso. Documentar cada instancia con precisión fue una tarea desalentadora pero necesaria para la batalla que se avecinaba. Mientras me preparaba para mi próximo movimiento, el destino intervino de una manera inesperada. Me enteré a través de conocidos mutuos que la carrera de Adrien estaba tambaleándose. Su exceso de confianza lo había llevado a varios errores críticos en su trabajo y su reputación estaban sufriendo. Esta noticia, aunque no fue sorprendente, me dio una ventaja adicional. El mundo de Adrien estaba empezando a desmoronarse y yo estaba listo para darle el empujón final. Entonces llegó el día del juicio final. Enfrenté a Adrien una última vez armado con la evidencia que tenía. Se reunió y Adrien, tenemos que hablar. Dije con voz tranquila pero firme mientras entraba por la puerta. Me miró con molestia parpadeando en sus ojos. Ahora, Alara, estoy cansada y no estoy de humor para otra de tus conferencias. No es un sermón, se trata del divorcio. Respondí sosteniendo los papeles. Él sonrió finalmente, listo para firmarlos. Decidió rendirse. Me encontré su mirada inquebrantable. No, Adrien, no me rendiré. Estoy luchando. La confusión reemplazó su presumida expresión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? He reunido evidencia, Adrien, evidencia de todas las veces que me descuidaste, abusaste emocionalmente de mí. He documentado todo y sé sobre tu fallida carrera. El rostro de Adrien se puso pálido. Su fachada se resquebrajó. ¿Te atreverías? ¿Crees que alguien creerá? Lo harán cuando vean las pruebas y no olvidemos tu reputación empañada en el trabajo. ¿Cómo crees que se desarrollará eso en el tribunal? Respondí. Por primera vez vi miedo en los ojos de Adrien. Me había subestimado pensando que me retiraría en silencio, pero ya no era la mujer. Pensaba que podía controlar a Alara. No puedes hacerme esto, lo perderé todo, tartamudeó. La arrogancia desapareció de su voz. Ese es el punto, Adrien, me diste por sentado, me trataste como si no fuera nada, ahora tú. Veré lo que es no tener nada. Dije las palabras con sabor a dulce venganza. La derrota de Adrien era evidente. Sus hombros caídos y su mirada derrotada. Había perdido no solo la batalla sino la guerra. Mientras lo observaba dejar una sensación de triunfo mezclada con tristeza. Sobre mí, esta no era la vida que había imaginado, pero era la que me quedaba. Adrien me había obligado a hacerlo y lo había jugado lo mejor que podía. Los que siguieron estuvieron llenos de procedimientos legales y negociaciones, pero con mis pruebas. En la desmoronada vida profesional de Adrien la ventaja era mía. El divorcio finalizó a mi favor dejándome con una sensación de cierre y un nuevo comienzo. Adrien por otro lado tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su carrera continuó su espiral descendente. El quedarse con poco a su nombre fue un resultado duro, pero uno que él mismo se había provocado al cerrar este doloroso capítulo de mi vida. Miré hacia el futuro con un sentido de esperanza.
Había emergido de las cenizas de un matrimonio roto más fuerte y más fuerte. Más decidida, la traición de Adrien había. Dolorosa, pero también había sido el catalizador de mi transformación. Ya no era la mujer que él había tratado de quebrar. Era Ara renacida y lista para conquistar el mundo después del divorcio. Mi vida tomó un giro. Nuevo ritmo, uno que era completamente mío. La sombra de la presencia de Adrián se había disipado dejándome con una sensación de libertad. Acepté este cambio permitiéndole remodelar mi mundo. Fue durante este periodo de transformación que surgió una oportunidad y me ofrecí trabajar en la sede de la compañía en el extranjero. Era el tipo de oportunidad que había soñado pero que previamente había dejado de lado por el bien de mi matrimonio. Ahora nada me. Mientras me preparaba para este nuevo capítulo, Adrien extendió su voz con una mezcla de desesperación y falsa contrición. Alara, puede hablamos. He estado pensando que tal vez nos apresuramos en este divorcio. No pude evitar sentir una amarga satisfacción por sus palabras apresuradas. Adrien, después de todo lo que has hecho, después de todo lo que dijiste. Y luego continuó: sé que cometí errores, pero podemos. Empieza de nuevo. He cambiado. La afirmación era ridícula. Cambió Adrien. Solo te acercas ahora porque has visto las consecuencias de tus acciones. No has cambiado, solo tienes miedo de estar solo. Su voz se quebró, un signo de su fachada desmoronada. Alara, por favor, te necesito. Mi trabajo, mi reputación, no tengo nada. La ironía de su súplica no se me pasó por alto. ¿Me necesitas o necesitas a alguien a quien recurrir? No soy tu red, Adrián. Voy a pasar a una vida mejor, una vida que puse en espera por ti. Hubo silencio al otro lado de la línea y luego un de derrota. Así que esto es realmente entonces sí, Adrien. Esto es todo. Adiós. Terminé la llamada, un último punto final a nuestra conversación y a nuestra relación. Mientras abordaba el avión hacia mi nuevo destino, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que había emprendido desde una mujer que había amado y confiado, hasta una traicionada y ahora una mujer renacida, nacida con fuerza e independencia. El vuelo era largo, pero me dio tiempo para contemplar. Pensé en mi padre, como él siempre me había animado a perseguir mis sueños de una manera. Este movimiento fue un tributo a él, la realización de las aspiraciones que siempre había apoyado a mi llegada. El entorno fue un soplo del aire fresco, la cultura, la gente, el trabajo, todo fue estimulante. Me lancé a mi nuevo rol con una pasión que no había sentido en años. Mis colegas fueron acogedores y rápidamente me establecí como un miembro valioso del equipo. Las noticias desde casa llegaron. En la vida de Adrián continuó. Espiral descendente, un camino que él había elegido a través de sus acciones. No había alegría en su desgracia, solo un crudo recordatorio de las consecuencias del egoísmo y la arrogancia. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, encontré una sensación de paz que me había faltado. Durante años las cicatrices del pasado permanecieron, pero ya no eran. Eran recordatorios de lo que había superado, símbolos de mi resiliencia. De vez en cuando pensaba en Adrien, preguntándose si alguna vez se dio cuenta del alcance total de sus errores, pero esos pensamientos eran meros ecos fugaces de una vida pasada. Mis días estaban llenos de nuevos desafíos y aventuras. Exploré mi nueva ciudad, hice nuevos amigos. Incluso comencé a incursionar en pasatiempos que había descuidado durante mucho tiempo. La vida era vibrante y llena de posibilidades. Mientras miraba el horizonte de la ciudad una noche, una sensación de satisfacción me invadió. Había enfrentado la adversidad. Luché por mi dignidad y emergí victorioso. Ya no estaba definido por las sombras de un matrimonio fallido, sino realización.